Era una noche cualquiera en la ciudad, con las mismas luces brillantes y un tráfico constante que se movía de manera caótica. Como conductor de Uber, estaba acostumbrado a las conversaciones triviales y a las miradas rápidas de los pasajeros en la parte de atrás. A medida que pasaban las horas, mi rutina se volvió casi automática, recogiendo a extraños y dejándolos en sus destinos. Mi auto se convertía en un refugio temporal para quienes buscaban llegar a casa después de una larga jornada. Solo me faltaba un toque de emoción, algo que rompiera la monotonía. Sin embargo, esa noche en particular comenzó a sentirse diferente, como si el aire tuviera un matiz inusual, algo que no podía identificar. Fue entonces cuando recogí a un pasajero que, a primera vista, parecía ser como cualquier otro, amable y conversador, pero había algo en el que activó una especie de alarma silenciosa en mi interior. Mientras manejaba por las calles familiares, sentí que esta vez algo se desviaba de la normalidad. Poco sabía que esta sería la primera de muchas noches en que estaría atrapado en una extraña rutina, una que me llevaría a un destino oscuro y desconcertante. La primera vez que lo recogí, era un poco más de la medianoche. Me encontré con un hombre de aspecto desaliñado pero con una sonrisa amable que iluminaba su rostro. Parecía perdido, como si no supiera a dónde ir, o tal vez a dónde había estado. A pesar de su apariencia, su conversación era fluida, casi encantadora. Hablaba de sueños, de destinos perdidos, de las cosas que alguna vez había disfrutado. Tenía una forma de hablar que te hacía sentir cómodo, incluso si había algo en su mirada que no lograba descifrar. A medida que recorríamos las calles, noté que su entusiasmo por la charla se comparaba con mi creciente inquietud. No pregunté demasiado sobre su vida, simplemente lo dejé hablar. Cuando llegamos al destino, que resultó ser un cementerio, me sorprendí por su elección. Miró a su alrededor como si buscara algo que nunca llegaría a encontrar. La extraña combinación de amabilidad y pérdida se quedó conmigo después de que salió del coche. Era un encuentro peculiar, y aunque no le di importancia en ese momento, algo me decía que no sería la última vez que lo vería. Con el paso de las noches, empecé a notar un patrón extraño. Aunque cambiaba mis rutas constantemente para evitar la monotonía, siempre terminaba recogiendo al mismo pasajero, el hombre de la sonrisa amable. Era inquietante cómo, a pesar de mis esfuerzos por tomar caminos diferentes, mis últimos kilómetros siempre parecían llevarme al mismo destino, el cementerio. Cada vez que llegábamos, él se bajaba del carro con esa mirada perdida, casi como si estuviera buscando a alguien o algo que no podía encontrar. En mis conversaciones, lo tomé como parte de su naturaleza poco convencional, pero había algo perturbador en la idea de que un lugar como ese fuera su parada final habitual. Intenté no dar demasiada importancia a lo que parecía ser una peculiaridad, aunque la repetición del mismo destino empezó a ahogar mi curiosidad con una sensación de desasosiego. No tenía claro si estaba conectado a alguna historia triste o si simplemente era un hombre que vivía con una rutina inquietante. Lo que antes me parecía una mera coincidencia pronto se convirtió en un enigma que me perseguía, como si cada encuentro acercara la pregunta de que lo unía a ese lugar tan sombrío. A medida que continuaban mis encuentros con el pasajero, empecé a notar pequeños detalles que me incomodaban. Al principio, eran solo cosas sutiles, como sus ojos parecían fijos en algún punto lejano mientras hablaba, como si sus pensamientos estuvieran atrapados en otro lugar. Después, me di cuenta de que, sin falta, siempre llevaba una chaqueta gris, gastada por el tiempo, que jamás se quitaba. Aunque el clima variaba, incluso en las noches más cálidas, él se mantenía envuelto en esa prenda. No era un aspecto amenazador, pero tenía una manera de intensificar esa sensación de extraño apego a su rutina. Otra cosa que me inquietaba era su falta de pago. Al principio, pensé que simple y llanamente se le olvidaba, pero después de varias ocasiones, su comportamiento me dejó la impresión de que para él no había necesidad de pagar. Justo la noche anterior, mientras esperaba a que saliera del cementerio, noté que sus pasos eran diferentes, casi desafiante.
Me hizo dudar de si el lugar que él visitaba era realmente importante para él, o si había algo más, algo que se escondía en la oscuridad de su sonrisa amable. La mezcla de su amabilidad y esos pequeños gestos le daban una atmósfera inquietante, cuya razón comencé a temer. A medida que continuamos hablando en cada encuentro, me percaté de que sus palabras cargaban una extraña familiaridad. Nuestras conversaciones giraban en torno a temas cotidianos, el clima, la vida urbana, incluso la música que sonaba en la radio. Sin embargo, había momentos en que su mirada se enfocaba en mí de una manera que me hacía sentir expuesto, como si estuviera desnudando mis pensamientos con solo escucharme. Hablaba de recuerdos que no podía identificar como propios, mencionaba lugares y situaciones que me sonaban vagamente, pero nunca había vivido. Su sonrisa seguía presente, pero con alguien tan carismático y amable, comenzaba a sentirme incómodo al darse cuenta de que mis historias también parecían interesarle de una manera demasiado íntima. Una noche, le mencioné un recuerdo de mi infancia, un lugar donde solía jugar en los veranos. Su reacción fue inmediata, casi como si conociera ese lugar. Siempre hay un rincón especial donde esos momentos quedan atrapados, dijo, y aunque me hizo sentir un escalofrío, su tono suave lo envolvía todo. A pesar de que intentaba no dar importancia a esos detalles, durante esas conversaciones, una inquietante conexión se desarrollaba que de alguna manera me hacía cuestionar hasta qué punto era un simple pasajero o si había algo más oscuro escondido detrás de su voz amigable. Cada vez que creía haber tomado un nuevo camino, el mismo pasajero aparecía nuevamente en mi auto. La primera vez que ocurrió pensé que era pura coincidencia. Tal vez vivía cerca del cementerio y no le daba importancia a mis rutas. Pero cuando esto se repitió noche tras noche, la incomodidad comenzó a nacer en mi interior. No tenía sentido. A pesar de que llegaba a diferentes puntos de la ciudad, mis últimos kilómetros siempre parecían llevarme al mismo destino. Esa conexión inexplicable se sentía más inquietante cada vez. En una de esas conversaciones, le pregunté con cautela si el cementerio tenía algún significado especial para él. Su respuesta fue evasiva, un simple cada lugar tiene su historia, que aumentó mi desasosiego. Recientemente, había comenzado a preguntarme si era un hombre atrapado en un bucle, reencontrándose con su pasado. Mientras pensaba en eso, una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Qué pasaría si en realidad él vivía entre los muertos, y yo solo era una herramienta para que pudiera alcanzar lo que había perdido? La sonrisa que solía calmarme se convirtió en un símbolo de una inquietante rutina, cada vez más intensa, como si el destino final que compartíamos nos estuviera llevando a algo aterrador. Esa noche, mientras me disponía a dejarlo en el cementerio, noté algo en el asiento trasero. Era una nota, doblada con cuidado, que parecía haber estado allí desde el comienzo del viaje. La curiosidad me llevó a abrirla antes de que saliera del coche. En la hoja había escrita una frase que hizo que mi corazón se detuviera: mañana. Justo debajo, en letras limpias y claras, se encontraba mi nombre, seguido de la palabra vuelve. Por un momento, el aire dentro del vehículo se volvió denso y frío. La sensación de incomodidad que había ido acumulando en las últimas semanas se multiplicó exponencialmente. No solo era extraño que alguien conociera mi nombre, sino que la fecha indicaba una urgencia que era imposible ignorar. No podía comprender cómo este pasajero, que siempre se comportaba de forma tan normal y casual, había podido escribir aquella nota. Cierro los ojos e intento calmarme, pero una idea aterradora se instala en mi mente. ¿Acaso sabía más sobre mí de lo que debía? La confianza que había empezado a construir en nuestras conversaciones se desmoronó. Sin pensarlo, apreté el freno. Al girar hacia él, el asiento trasero estaba vacío. Recogí la nota y, por un breve instante, me encontré deseando que esta historia se tratara de un simple malentendido, pero entonces recordé que el cementerio siempre había sido su destino, y ahora la inquietud se transformaba en un deseo desesperado de huir. Mantuve la nota en mis manos, sintiendo como el frío se instalaba en mi interior. Mañana, esa palabra resonaba en mi mente, cada vez más fuerte, como un eco de advertencia.
No solo era una nota, era un anuncio de algo inminente que no podía evitar. La familiaridad del pasajero me provocaba una mezcla de incomodidad y desasosiego. Cada conversación, cada mirada, ahora parecía encerrar un secreto oscuro. ¿Cómo era posible que alguien que apenas conocía supiera mi nombre y me dijera que volvería al día siguiente? Mi mente se llenó de imágenes desgarradoras de lo que podría suceder. La idea de que fuera una broma macabra, o una manipulación, se instaló en mí como una sombra implacable. Los últimos días de mi vida, las decisiones erráticas que tomé, ahora parecían ser parte de un guión muy bien escrito. No podía sacudirme la sensación de que cada encuentro había sido un paso más hacia un destino del que no podría escapar. La única certeza era que, al abrir la puerta de mi coche esa noche, dejaba entrar al verdadero horror en mi vida, y al mismo tiempo, me alejaba más de la persona que solía ser. A medida que las noches avanzaban, me sentí obligado a investigar más sobre aquel pasajero que, de manera insistente, se aferraba a mi rutina. No podía sacudirme la sensación de que había más en él de lo que mostraba. Comencé a observarlo con detenimiento durante nuestros trayectos. Sus gestos, su manera de hablar, cada pequeña acción parecía tener un peso mayor del que había considerado inicialmente. Intenté interrogarlo de manera sutil. Le pregunté sobre su trabajo, su familia, pero sus respuestas eran siempre vagas y genéricas, como si estuviera preparado para cualquier pregunta pero nunca revelara nada verdadero. Me di cuenta de que racionaba sus palabras, eligiendo cuidadosamente lo que quería compartir. Cada vez que mencionaba su destino, el cementerio, su mirada se perdía en un abismo que no podía comprender. Mis intentos de romper el hielo se tornaban en silencio incómodo, mientras una inquietud creciente se instalaba en mi pecho. Algo en su presencia me hacía sentir que estaba observando más de lo que era capaz de decir. Esa noche, decidí cambiar mi ruta y, en vez de dejarlo en el cementerio, lo llevé hacia el centro de la ciudad, con la esperanza de provocar una reacción. Pero para mi sorpresa, se mostró indiferente. La forma en que aceptó el cambio me dejó con más preguntas que respuestas. La conexión que había creído forjar ahora se sentía como un hilo frágil, a punto de romperse. Esa última noche en particular, la tensión se volvió casi palpable en el aire del vehículo. Mientras conducía hacia el cementerio, podía sentir cómo cada segundo se convertía en un peso sobre mis hombros. El silencio que solía ser un alivio ha sido sustituido por un murmullo constante de mis pensamientos, que se agitaban sin cesar, preguntándose qué sucedería cuando finalmente llegáramos a nuestro destino. El hombre en la parte de atrás parecía estar sumido en sus propias cavilaciones, y aunque mantenía su habitual sonrisa, había algo en su mirada que me hizo dudar de su aparente calma. Cuando el semáforo se puso en rojo, lo miré por el retrovisor y noté que sus ojos se perdían en el horizonte, como si estuviera esperando a que algo o alguien apareciera en la oscuridad. La sensación de que esta podría ser la noche en que todo cambiaría me llevó a acelerar el pulso. Ya no era solo un pasajero al que dejaba en un cementerio, era alguien que, de algún modo, estaba entrelazado con mi destino. Al aproximarnos a las puertas del lugar, la inquietud subió de tono, y el eco de mi corazón resonaba en mis oídos, convencido de que algo estaba por suceder, algo que marcaría un antes y un después. La noche había caído pesadamente sobre el cementerio, las sombras se alargaban y el silencio era casi ensordecedor. Cuando finalmente me detuve frente a las rejas de hierro forjado, un escalofrío me recorrió la espalda. Aunque ya sabía que esta sería la última vez que recogería a aquel pasajero, la idea de volver a enfrentar ese enigma me aterraba. Al mirar por el retrovisor, vi que él estaba allí, tan sereno como siempre, pero sus ojos reflejaban algo diferente, una mezcla de expectación y tristeza que me hizo sentir vulnerable. Mientras descendía del vehículo, la presión en mi pecho se intensificó. Antes de que pudiera intervenir, se giró hacia mí y con voz suave me dijo: «Hoy es el día que siempre esperé». La inquietud me impulsó a salir del coche, sintiendo que debía confrontarlo. «¿Quién eres realmente?», pregunté. En ese instante, sonrió y dijo: «Alguien que ha estado perdido,
buscando respuestas en lugares donde solo hay silencio. Antes de que pudiera procesar sus palabras, se adentró en el cementerio, dejándome con una sensación de impotencia. Dotado de un impulso irracional, decidí seguirlo, sintiendo que la verdad estaba apenas al alcance, pero a medida que me adentraba entre las lápidas, un eco de risas lejanas resonó, y una fría sensación de que estaba siendo observado me envolvió. Sabía que esa noche se decidiría nuestro destino. La verdad sobre mi extraño pasajero se reveló de golpe, como un velo que se descorre lentamente para mostrar lo que había estado oculto todo el tiempo. Al seguirlo entre las lápidas, una sensación abrumadora de conexión e inquietud se apoderó de mí. Su mirada profunda y su actitud tranquila ya no parecían solo parte de un juego, comprendí que él sabía algo que yo aún ignoraba. Cuando finalmente llegamos a una tumba específica, su rostro se tornó serio, y el aire pesado entre nosotros nos isoló del mundo exterior. «Este es el lugar», murmuró, su voz era un eco de emociones que nunca había visto en él. En ese instante, miré la lápida y leí el nombre, el mío. La confusión se apoderó de mí, pero tan pronto como lo entendí, sentí una ola de desesperación. No era solo un pasajero, sino una representación de los caminos que había tomado, de las decisiones que cada día tomaba en mi rutina. En esa tumba y en su historia, había encontrado una redención que nunca supe que necesitaba. Luchaba por hacer las paces con mi propia vida, mientras él parecía estar atrapado en una búsqueda interminable. Mi mente se llenó de preguntas, ¿era esta su forma de comunicarme algo crucial? ¿O simplemente una broma macabra? Lo que había comenzado como encuentros casuales se había transformado en una revelación inquietante, donde el terror residía en lo más mundano de nuestras vidas. Mientras reflexionaba sobre esos últimos días y la conexión que había desarrollado con aquel extraño pasajero, empecé a darme cuenta de lo fácil que es deslizarnos hacia la rutina sin cuestionar lo que realmente nos rodea. Cada encuentro había sido un recordatorio de mis propias decisiones, de cómo, a menudo, no somos conscientes de los caminos que elegimos hasta que es demasiado tarde. Él, con su sonrisa amable y su carisma inquietante, se había convertido en el espejo en el que miraba las partes de mí que prefería ignorar. Pensé en la nota que había encontrado, en cómo cada palabra resonaba en mi mente como una advertencia. ¿Era posible que la conexión que sentía fuera más profunda de lo que imaginaba? En esos momentos compartidos en el coche, había un subtexto que se había ido tejiendo, una búsqueda de comprensión, de redención, quizás incluso de propósito. Pero la revelación final me golpeó con la dureza de una verdad que nunca quise aceptar. El cementerio, su destino constante, no solo representaba un final. Era un símbolo, un recordatorio de los aspectos de mi vida que había dejado atrás. Esa noche se tornó en un enfrentamiento contra mis propios miedos y realidades, un viaje inesperado hacia la aceptación de lo que una vez fui y lo que podría ser. Al final de esas experiencias intensas, volví a la cotidianidad con un renovado sentido de la realidad. Cada sonido del tráfico, cada luz titilante en la ciudad, parecía gritarme la lección que había aprendido. La vida está compuesta de decisiones cotidianas, y a veces un simple encuentro puede cambiar el rumbo de todo. Reflexioné sobre cómo había estado ciego ante las señales que me rodeaban. La amabilidad del pasajero, que una vez me había hecho sentir seguro, se convirtió en un recordatorio de que las apariencias engañan. Mi rutina había sido interrumpida, y aunque esperaba regresar a la normalidad, sabía que algo había cambiado en mí. Las noches en las que recogía a ese extraño se convirtieron en un eco perdurable en mi mente, y cada vez que veía un cementerio o escuchaba la risa de alguien por la calle, la inquietud despertaba dentro de mí. Comprendí que por mucho que deseara dejarlo atrás, las sombras de esa experiencia me acompañarían. Y mientras encendía el coche para comenzar una nueva jornada, no podía evitar sentir que, aunque la vida seguía adelante, una parte de mí había quedado atrapada en esa búsqueda incesante de respuestas, en un viaje del que nunca podría escapar del todo.